Hermanos, muy buenos días, el Señor los bendiga. Gracias a Dios tenemos un domingo de servicio por estos medios y para mí es de gran bendición el que ustedes realmente sean bendecidos con este tipo de enseñanzas. Es un privilegio cuando uno abre la red social que es WhatsApp y ve el número de personas que están escuchando el sermón. Mi deseo y mi anhelo es que sea de gran bendición. Muy bien. El tema de hoy se llama el camino al infierno. Y voy a referirme precisamente a Romanos 7, 15, 17, 20 y 24. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno de los temas que nos debe ocupar a los ministros en estos tiempos es realmente desconcertante. ¿Cuál es ese tema? El hecho de que la iglesia está ocupada por personas que no son realmente salvas. Sí, escuchó bien. Tristemente se los digo de corazón, hermanos. La iglesia de hoy está llena de gente que está en camino al infierno. Si hemos de arrojar nuestros cuerpos delante de pecadores que van a perecer, entonces tenemos que empezar por la iglesia. No podemos hacer suposiciones. John MacArthur, de uno de sus libros. En estos tiempos hay iglesias que en lugar de predicar el evangelio del arrepentimiento, de que la gente se irá al infierno, sino que cambian su manera de conducirse. Son iglesias que no predican la verdad. Estos predicadores, falsos maestros, elocuentes, conocedores de la palabra, buenos oradores, persuasivos, prefieren hablar de cómo usted puede ser prosperado, de cómo en lugar de acudir a Cristo en algún problema con los hijos, con el esposo, con la esposa, lo invitan a que acuda a psicólogos cristianos. Muchos de estos predicadores se declaran agnósticos, es decir, que sin negar la existencia de Dios, consideran inaccesible para el entendimiento humano la noción de la providencia divina. De esto ya hablamos. Hablan de la Biblia utilizando versículos para convencer a los ingenuos de lo que predican está soportado en la palabra de Dios, lobos rapaces vestidos de oveja. Otros que tienen el ministerio de evangelistas, de andar en las ciudades, en los pueblos, predican el evangelio de Jesucristo y terminan involucrándose en borracheras y con prostitutas. Otros, es tanta su confusión y su frustración en los seminarios de teología que terminan poniendo altares de Buda y van en busca de filosofías humanas. Quiero hablarle de dos predicadores. En especial, a estos dos predicadores usted los conoce muy bien. Usted está muy familiarizado con ellos. Y fíjense en las características que tenían. Ambos fueron llamados personalmente por Jesús. Ambos respondieron al llamado abandonando todo y le siguieron. Ambos fueron personalmente enseñados y entrenados por Jesús para el ministerio de la predicación. Fueron enseñados por Jesús con perfecta claridad, poder en la palabra y una convicción que no tenía paralelo. Fueron enseñados con el ejemplo vivo de Jesús. Se les enseñó la palabra de Dios
a conocerla, a creerla, a vivirla, a amarla y a predicarla. Ambos vivieron los milagros de Jesús día tras día, vieron su poder sobrenatural sobre los demonios, la enfermedad, la naturaleza, la resurrección de muertos. Ambos escucharon a Jesús responder todas las preguntas teológicas a la perfección. Nadie ha tenido un maestro igual, ni siquiera cercano como Jesús. Ambos se enfrentaban con su realidad de su pecado al vivir con el que no tenía pecado. A ambos se les dijo todos los días que cada pecador necesita salvación. Ambos fueron informados sobre la realidad del cielo eterno y el infierno eterno. A ambos se les enseñó a usar el mismo poder que Jesús les delegaba para predicar con eficacia la verdad. Hay más. Ambos eran pecadores y lo sabían. Ambos estaban tan conscientes de su pecado que estaban abrumados por la culpa a un nivel aplastante. Escuche esto. Ambos se entregaron a Satanás a causa de Satanás. Al final, ambos traicionaron a Jesús con audacia enfática, franca, pública y resuelta. ¿Qué nos podemos esperar de los predicadores hoy en estos tiempos que están llevando a los ingenuos camino al infierno? Imagínense. Justo antes de que Jesús fuera crucificado, ambos quedaron devastados por lo que habían hecho. ¿Ya identificó estos dos predicadores? Sí. Simón Pedro y Judas Iscariote. Uno de ellos terminó su vida suicidándose, colgándose y siendo eternamente desterrado. El otro terminó su vida como santo, crucificado al revés, pero eternamente bendecido. A uno de ellos nos lo encontraremos en el cielo, el otro será encontrado en el infierno por aquellos que rechazan a Cristo. ¿De cuál quiere ser? Usted tendrá que ir al infierno para conocer a Jesús, a Judas Iscariote y a otros predicadores apóstatas y desertores. Sorprendentemente, los 4 evangelios, Pedro aparece en la lista de los discípulos en primer lugar. Judas aparece siempre en último lugar. Sorprendentemente también ambos traicionaron a nuestro Señor Jesús y ambos lamentaron lo que habían hecho. Ambos lo sintieron. Escuche esto. También sorprendentemente, todo esto nos lleva a lo siguiente. La salvación no puede ser por obras, porque ambos hicieron las mismas obras. Ambos hicieron milagros. La salvación no puede ser por el conocimiento. Ambos tenían la misma información que les transmitió el maestro. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? ¿Qué diferencia había entre uno y el otro? Quiero plantearle una pregunta. ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y Judas? Es importante que lo sepa. El ministro y cada congregante de la iglesia. Y debe ser de alta prioridad que los congregantes deben asegurarse si son verdaderamente salvos. ¿Qué representó la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote? Respuesta: sus actitudes hacia el Maestro, hacia nuestro Señor Jesús. El punto de desviación o torcimiento de cada persona es este: ¿qué piensa usted de Cristo? Los puntos de opinión acerca de esta pregunta es lo que explican la diferencia entre Pedro y Judas. Tenemos que estar muy conscientes cuando se trata de personas en nuestra iglesia. ¿Qué piensa usted de Cristo?
Escuche esto. Cada iglesia está llena de Pedros y Judas Iscariotes. Está llena de personas que escuchan los mismos mensajes, ejerciendo la misma adoración y viendo la transformación de las personas, pero terminan en dos vertientes completamente diferentes. Unos son muy legalistas, muy fariseos, dicen tener mucho conocimiento de la palabra. Otros terminan en reconocer su condición de pecado y no son dignos de levantar sus ojos al cielo y empiezan a clamar: sé propicio a mí, pecador. Son los dos tipos de personas que tenemos en las iglesias. Esto es lo que les dijo nuestro Señor Jesús que pasaría. Estando en la enseñanza en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y a un gran número le responderá: nunca os conocí. Esto nos lo refiere Mateo 7 del 21 al 23. Ahora, ¿por qué tanto empeño en predicar a Cristo? Porque sé que lo que salva a la gente del infierno es una actitud correcta hacia Jesucristo. John MacArthur, en uno de sus libros, tomado de uno de sus libros. Pero quiero que preparemos el escenario, hermanos, para poder empezar a conocer más de fondo a estos dos predicadores. En el capítulo 26 de Mateo, abre el capítulo con lo siguiente: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, esto es, Jesús acababa de dar el gran discurso de los olivos, el sermón de su segunda venida. Entonces dijo: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Él había dicho esto a los 12, mucho antes. En Mateo 16, 21 leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer a muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era demasiado para Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Eso lo vemos en el capítulo 16 del 22 al 23 de Mateo. Jesús repetidamente le dijo a los discípulos que iba a morir, e incluso les dijo detalles sobre lo que sucedería, cómo sería tratado, quién lo iba a hacer, y el plan estaba en movimiento. En Mateo 26, en el versículo 3 y 4 leemos: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ese era el plan: capturar y matar a Jesús. Escuche esto. Mientras tanto, Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Mientras estaba allí, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. ¿Serio? ¿Serio? Mateo 26 del 7 al 9, cuando lo refiere que fueron los discípulos, Juan es más específico. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? En Juan 12 del 4 al 6 nos dice que fue Judas quien lo dijo. Él era el que había protestado, él era el tesorero. Judas, todo un maestro de la hipocresía. Aquí en Juan 12:4 vemos el registro del carácter interior de Judas. En los evangelios sabemos bastante de Pedro, Santiago y Juan, muy poco de Judas. No había razón para sospechar de Judas, no había nada que dudar. Judas parecía no responder de manera diferente del resto de los 11, a los que Jesús decía o podía decirles: no había sospechas con relación al carácter de Judas.
nuestro Señor reprende a los 12 diciéndoles: al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Mateo 26:12 nos lo refiere. Judas no estaba pensando en ese acontecimiento futuro. Judas tenía su propio plan. Él quería dinero, poder, prestigio. Judas quería estar en el asiento del poder cuando Jesús estableciera su reino, pero sus ambiciones fueron estropeadas con toda esta charla de crucifixión, muerte y sepultura. ¿Entiendes esa parte con estos nuevos predicadores en estos tiempos? ¿Qué sucedió después? Judas fue a los principales sacerdotes a negociar su traición. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Esto nos lo refiere Mateo 26, 14 al 16. Esto era el valor de un esclavo, 30 piezas de plata. Eso nos lo refiere Éxodo 21, 32. Escuche esto. A Judas, a quien se le había confiado una gran mayordomía, junto con los 11 discípulos, traicionó al Hijo de Dios por el precio de un esclavo. La traición consumada. Después de la cena de la Pascua, nuestro Señor partió con los discípulos para el jardín de Getsemaní a orar. Estuvieron sentados, entre tanto el maestro se alejó un poco más con Pedro, Jacobo y Juan. Siempre ellos son los tres, hemos hablado en otras ocasiones. Se alejó un poco más porque iba a orar, estaba orando, era el momento de orar. Cuando el maestro regresa, los encontró dormidos y les dijo: descansen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense, vean, se acerca el que me entrega. Esto nos lo refiere Mateo 26 del 45 al 46. Judas entra en acción. En el versículo 47, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La señal, el versículo 48 y 49 nos lo refiere. Con un beso en la mejilla es entregado, es traicionado. Al otro día, venida la mañana siguiente, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Entonces Judas, al ver que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los ancianos y a los principales sacerdotes, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas estos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojó las 30 piezas de plata al templo y fue y se ahorcó. ¡Qué muerte! ¡Qué muerte! El relato de su muerte continuó en Hechos 1:18. Se ahorcó, murió cayendo de cabeza y todas sus entrañas se derramaron. Es evidente que cuando se colgó la rama se rompió y su cuerpo se desplomó contra el suelo. Escuche esto. Judas tuvo la oportunidad, como los otros 11. Sin embargo, se mantuvo codicioso, materialista, terrenal y motivado por la ambición personal, prefirió la traición. ¿Te es familiar esto? Tuvo la oportunidad, pero tomó la decisión de enviarse él mismo al infierno. Su caída vino porque se amaba demasiado, rechazó la salvación con demasiada facilidad, resistió demasiado a Jesús. John MacArthur es tomado de uno de los libros de John. Otra traición enseguidita, cuando fue entregado. Ahora vamos a enfocar nuestra mirada al otro pastor, al otro traidor. Jesús planeó la Pascua de tal manera que Judas no sabía dónde se iba a celebrar. Esto nos indica que no podría llevar a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo a detenerlo. Eso nos lo refiere Mateo 26 del 17 al 19. Después de hacer la transición de la Pascua
a la cena del Señor, es decir, después de la cena, cantaron un himno y fueron al monte de los olivos. Enseguida nuestro Señor les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto nos refiere a Mateo 26, del 31 al 33. El maestro les estaba diciendo claramente: todos ustedes me abandonarán. Pero Pedro, pensando más que lo que debía de pensar: yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26, 34 nos lo refiere. Hasta estuvo dispuesto a dar su vida por el maestro. La traición de Pedro fue tan mala, decidida y tan pública como la de Judas. Sin embargo, no lo sabría hasta que cantara el gallo. Él se dio cuenta hasta el momento que cantó el gallo. Las 3 negaciones se nos dicen en Mateo 26, 69 al 70. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Mateo 26, 71, 72. Pronunció una maldición de muerte sobre el mismo: si estoy mintiendo, mátame. Mateo 26, 73, 74. Todo esto, ¿qué hizo Pedro a todo esto? ¿Salió del lugar y se ahorcó? No. Salió y lloró amargamente. Hay un detalle sobre este acontecimiento y Lucas nos lo refiere. Lucas 22, 61. Cuando el gallo cantó, las miradas tanto de Pedro y Jesús se encontraron y Pedro estalló en lágrimas. Tuvieron un encuentro en sus miradas. La tristeza aplastante sin arrepentimiento llevó a Judas al suicidio. La tristeza aplastante con arrepentimiento llevó a Pedro a la restauración. John MacArthur en uno de sus libros nos lo refiere. La restauración de uno y del otro. Después de que Jesús fue crucificado y resucitado, Pedro regresó a sus viejas costumbres, a la pesca, lo único que sabía hacer. Pero el maestro se presenta y los confronta preguntándole 3 veces. Confrontó a Pedro: ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí te amo, tú sabes que te amo. Aquí hay un detalle. Pedro pronunció la omnisciencia del maestro: tú lo sabes todo. Por lo tanto, la diferencia entre Judas y Pedro era que Pedro verdaderamente amaba al Señor. Como Pablo nos lo dice y nos lo refiere: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. 1 Corintios 16, 22 nos lo refiere. El apóstol Juan escribió más tarde: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4, 19. A todos estos acontecimientos existe un principio que tenemos que tener en nuestra mente, hermanos. El pecado y la culpa no producen verdadero arrepentimiento. Usted puede tener una culpa poderosa y un remordimiento abrumador, un arrepentimiento agonizante y aún así terminar matándose como Judas. Usted puede tener conciencia de su pecado y entenderlo claramente, pero eso no es suficiente, no es suficiente. Lo que se requiere para hacer que se arrepienta es tener una visión clara de que Cristo suscita un amor cautivador en usted. Jesucristo debe suscitar un amor cautivador en usted. Pedro amaba al maestro. Cuando sus ojos se encontraron esa noche en la traición, después de que el gallo cantó, fue aplastado y llevando las lágrimas, su respuesta fue impulsada al amor. Esto refleja la mente de un verdadero creyente, al amor. Cuando se trata de las personas que asisten a la iglesia, usted busca la salvación genuina. Esto se manifiesta en un amor por Cristo que produce deleite y obediencia, que es el más hermoso, el más maravilloso, el más bello,
el más glorioso, el más magnífico y el más perfecto de todos. Usted no puede ofrecer nada mejor que eso a los hermanos de la iglesia, el amor de Cristo. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que has traído a la iglesia por este medio. Somos bendecidos, Señor. Gracias, Padre, por habernos recordado la vida de nuestros dos predicadores. Un día queremos reunirnos en el cielo con esos predicadores que están con Pedro. Que nadie de esta iglesia conozca a Judas, y ayúdanos a levantar a Cristo ante nuestro pueblo, para que puedan ver a aquel a quien dio su vida en el amor para siempre. Te damos gracias, te amamos, aunque no te amamos como deberíamos. Ayúdanos a amarte cada día más y más de nuestra existencia, amado Señor. Todo esto te lo pedimos